Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, embadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me alineas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, alfilfil y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿Qué? dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, alfilfil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta. Hola, buenas tardes, amigos. Hoy vamos a comenzar el programa viendo unas imágenes de una fiesta que es querida por muchos y quizá tenga también muchos detractores. Empezamos, yo creo recordar, hace 5 años otro programa con las mismas imágenes. Esta fiesta de cualquier forma atrae, por supuesto, a muchísimo turismo y a propios y a extraños. Y no se la perdía nunca Hemingway. ¡Viva San Fermín! Ya se escucha el primer chupinazo, San Fermines, levantemos todo nuestro vaso y a santo brindamos después. Los pamponicas sin dormir ya van corriendo por estafeta y los toricos por detrás, vaya revuelo que se va a liar, confundiendo la incultura con una alegría sana, por una pura manía y porque les da la gana. Dice el alcalde mayor que quedará denunciado el alegre Pamplonica que ose cantar el riau, 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 riau. No hace falta que les diga que nuestra invitada de hoy es de Navarra y más concretamente de Pamplona y más concretamente aún de un pequeño pueblecito situado muy cerca de Pamplona, de Marcalaín. ¿No es así, Pilar? Así es, Elena. Es un pueblo pequeñito, tiene 15 casas y es muy bonito. Porque Pilar Idoate ha estado toda su vida ligada a las cocinas. Su familia en Pamplona tenía un hotel, lo tiene, un restaurante de mucha solera que se llama El Europeo. Pero antes me comentabas que en el pueblecito la casa era grande, era de labranza y habías nacido muchos hermanos. Y yo solo conozco a Iñaki. Sí, somos 8 hermanos. ¡Qué barbaridad! Y yo soy la mayor de las chicas. Bueno, pues siendo la mayor de las chicas te habrá tocado trabajar muchísimo, ¿a que sí? Pues sí, porque mis hermanos eran todos pequeños y aunque iba al colegio, Sí. cuidaba de ellos, ayudaba a mi madre en las tareas de casa, el huerto, que en Navarra es costumbre de hacerlo las mujeres. Sí. Incluso, tú sabes que en las casas de los pueblos había colchones de lana. Sí, sí. Y cada cierto tiempo pues se descosían, Hay se que lavar variaba. todo, variar la lana, una Eso es, pesadez. una pesadez. Sí. Luego volver a hacer el colchón y pasar con esas agujas grandes, ¿verdad? Así es. Bueno, pues ahora te va a tocar trabajar aquí muchísimo también, Pilar. Vete poniéndote el delantal y dinos qué vas a hacer. Muy bien. Bueno, pues los 2 platos que voy a hacer son 2 platos que tienen mucho éxito, que los tenemos en la carta del restaurante, y son las pochas al natural y unas manitas de cerdo rellenas con setas.
¡Qué pero bueno! sí, pero en el restaurante las hacemos relleno con trufa negra. Bueno, pero eso no podemos nosotros, no tenemos Exacto. posición. Empadurnada de harina, con las manos en la masa. Me gusta mucho, Pilar, que hagas un guiso de pochas que es tan típico de tu región, aunque debemos explicar que se puede hacer lo mismo con otro tipo de alubia. Sí, se puede hacer perfectamente con alubia blanca. Claro, Lo que pasa que, claro, lo más típico es la alubia pocha. la alubia de pocha. Bueno, tenemos todo, las propias pochas, ¿no? Las pochas, Las voy echando ya. sí. A ver, ¿qué más ingredientes? Ahora ponemos el tomate, Tomate, esta cantidad que es sin piel sí, sin piel y a cuadritos. y a cuadritos. Bien. El pimiento verde, Pimiento verde también a cuadritos. todo lo que tenemos aquí. Si te parece mucho, tú me lo dices, porque a lo mejor Vale, eran yo unos creo que vale con Sí, esto por vale, eso, porque a lo sí. mejor unos Sí, pimientos es un mucho poco pimiento grandes. verde. Y luego ponemos cebolla entera La cebolla, en cambio, entera. y una cabecita de ajos. También entera. También entera. Y sí. con su piel. Y ahora el agua. Y antes, chorrón de aceite un en chorrón de crudo. sí, da lo mismo, un chorrón Sí, de sí. aceite. Tú dime la cantidad que... Lo que tú llamas un chorreón. Vale, ¿Así? Bueno. muy bien. Y agua. Y ahora ponemos el agua. Hala, ponla tú. Tiene que cubrir, ¿no? Eso es, tiene que cubrir todas las pochas. Y cantidad de fuego, quiero decir, calidad y cantidad. Sí, fuego, ¿Cómo? fuego medio, Medio. para que no se deshagan. Sí, pues la mitad exactamente. Eso es. Sí, un poquitín menos de medio porque estos son muy fuertes. ¿Y sal? Y sal ponemos al final. Como están ya prácticamente hechas, Sí. vamos a poner la sal. Ah, bueno, pues ponla tú a tu gusto, que eso sí que es la mano de la cocinera. Poquito. Es sal gorda, te diré que sala bastante. Vamos a ver. Oye, Pilar, ¿cuándo te recuerdas tú por primera vez en una cocina haciendo algo? Bueno, no recuerdo muy bien, pero cuando tenía ya 8 años, Sí. ya hacía mis pinitos en casa, hacía croquetas para mis hermanos. Sí. ¿Y cuál era la comida habitual, por ejemplo, en el caserío? Bueno, pues el desayuno era el clásico tazón grandote de leche con miga de pan. Sí. A veces incluso le poníamos en vez de azúcar una pizquita de sal. Fíjate que es curioso porque casi toda la gente de Navarra o del País Vasco ponen un poquito de sal en el tazón del desayuno. Me lo han dicho ya muchos, Zarra incluso, el futbolista. Es una costumbre muy extendida. Sí. Mira, como hemos salado y le falta tan poco, vamos a esperar todavía esos 5 minutos justos para pasar la cebolla y el ajo, ¿no? Ahora sí que está hecho y entonces pasamos todo, como tú me has pedido, ¿no? Eso es, la cebolla. Sí, vamos, todo, ¿no? Quiero decir la cebolla Y el ajo. Y la cabeza entera de ajos. La parto así un poquito, ¿no? Sí. Dime, ¿la base de la alimentación entonces era verdura? Sí, en Navarra tú sabes que hay una buena verdura. Buenísima. Entonces, era lo que comíamos más era verdura, más que potaje. Y además de vuestro propio huerto. Del propio huerto, sí. Dices que un poquitín de... que caigan Eso, pochas para que espese, ¿no? Un poquito de caldo para que espese. Sí. Busca y Susi habla siempre de las menestras tudelanas y tú haces una menestra maravillosa, pero maravillosa, Pilar. Sí, bueno, no te creas, yo creo que lo principal es la materia prima. Bueno, no seas modesta, no solamente es la materia prima, sino también la forma de hacerlo. Y tú no eres en balde jefa de cocina, ¿eh? ¿Te acuerdas de Busca y Susi? Decía una cosa fantástica, verás. Decía que comerse una buena menestra en Tudela era como asistir al Oscar en Hollywood o como ir a una corrida del gallito en Sevilla, fíjate. Qué gracioso, ¿no? Sí, no pudimos hacerle el programa, pobre. Me dio tanta pena porque era un gastrónomo muy importante. Vosotros los navarros tenéis mucha fama de comilones, Pilar. Bueno, sí que nos gusta comer bien. Sí. No mucha cantidad, Anda pero que no. sí calidad. Sí, Ah, sí. bueno. ¿Y en casa comíais poca carne? En casa comíamos poca carne. Teníamos en el pueblo pues el típico pollo que andaba por el campo. más rico. El más rico, riquísimo. Entonces era costumbre de mi madre cuando sacaba a la mesa, Sí. la pata era para el papá y la otra pata para el hermano mayor. ¿Y los demás? Y los demás lo que nos tocaba. Bueno, pues hay unos pollos muy grandes porque siendo 8 hermanos. Hay una anécdota muy bonita que cuenta, yo creo que tú conoces también a Víctor Sarobe Puello,
que es un gastrónomo de Pamplona y historiador. Sí, sí que lo conozco. No, es relativo a que dices tú que no comen mucho los navarros. Hay una anécdota muy bonita de un sacerdote que estaba dando un sermón en la iglesia de otro. Y era muy comilón, y además se enrollaba mucho en los sermones, los hacía demasiado largos. Los feligreses todos se movían en el banco inquietos, y entonces el cura de esa iglesia le mandó con el monaguillo un recado. Que, por favor, que lo haga más corto, porque es que están ya inquietos. Y el otro, nada, seguía y venga a seguir. Entonces le ocurrió un truco, enviar al monaguillo de nuevo y decirle que dice el señor cura que para merendar hay cabecicas y sopas. Y entonces el otro cura se bajó corriendo del púlpito diciendo: y eso os deseo a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, es verdad, sí. Bueno, yo creo que, Elena, me pones un poquito más caldo. Y Sí, ya... pero que espese, ¿verdad? Sí, que espese un poquito. Claro, porque si no... Porque no hay que añadirle ni harina ni Nada, por maicena. eso es al natural. Entonces espérate Eso que, es, a ver, un poquito. así recoja por aquí toda la harinita que ha quedado de las judías, de las pochas, y ahora ya volcamos, ¿no? Eso es. Muy bien. Bueno, Pues calentarlo y ya está. calentarlo y ya está. Cómo me alegro, Pilar, que hayas elegido este segundo plato de manitas, que es un plato muy popular español y se hace en casi todas partes, pero que tú le has dado un giro nuevo, ¿eh? Sí, pues mira, Elena, un día se me ocurrió coger las manitas y deshuesarlas, porque tú sabes que es un incordio con los huesitos Sí. comer y en un restaurante más lógico. Claro. Pues muy bien, y además es que son rellenas, con lo cual es distinto a la clásica manita cocida solo. Sí, yo acostumbro a hacerlas en el restaurante rellenas con trufa negra, Sí. pero bueno, se Bueno, puede hacer rellenas sí, con ya lo hemos setas, dicho con porque, jamón. porque eso es un poquitín Sí. demasiado elevado de precio. Vamos a ver, tenemos todos los ingredientes necesarios para solamente cocerlas al principio. Eso es, las manitas... ¿Te las voy poniendo? Sí, yo te ayudo un poquito. Manitas ya partidas por la mitad y muy limpias, ¿eh? Eso es. Sí. El puerro, ¿Qué cantidad? bueno, yo creo que le va bien, la verdura le va muy bien, ¿eh? Bueno, pues entonces lo ponemos porque Los luego además 4 puerros. queda un caldo fantástico. Y la cebolla y la zanahoria. Muy bien. Eso es, tú echas la zanahoria y yo la cebolla. Y ahora ponemos el fuego al principio fuerte para que rompa el hervor Sí, pero le enseguida, vamos ¿no? a poner un poquito de sal, Elena. Oye, es verdad, en estas, en cambio, lleva la sal desde el principio. Ponlo tú. Yo creo que en Navarra, aparte de comerse muy bien, la cocina es elaborada y tiene como una tradición tan antigua y participa de tantas influencias, mucho por el Camino de Santiago. Sí, Elena, tienes razón, porque resulta que venían muchos peregrinos de Europa claro. y ellos traían sus costumbres. Entonces creo que hay un libro en el cual cuentan las recetas de esta gente. Sí, y sobre todo, ¿sabes? Ese libro es casi como una guía turística Eso actual. es, como la guía Michelin más o menos. Sí, es el Códice Calistino. De ahí se explica dónde pueden dormir, si son más ricos o más pobres, y luego comer en figones o en mesones. Bueno, es una cosa que es como si fuera de ahora. Como si fuera de ahora. Completamente. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo crees tú y tapado mejor para que Sí. rompa pronto el hervor? Mejor ¿no? tapado y como 2 horas o así, depende de lo tiernas que sean. Sí, y lo malo Depende- es que esto lleva una cocción muy larga, porque yo creo que es de 2,5 a 3 horas. Eso es, 2 horas, 2 horas y media ahí. Vamos a preparar el relleno de las patitas, Ah, muy bien, sí. las setas, el aceite ponemos primero, Porque tardan bastante. tardan bastante, un poquito de ajo, que se dore un poquito. Muy bien. Ah, ya te he puesto el fuego un poquitín más fuerte ahora, ¿no te parece? Eso, muy bien. Dime, Pilar, ¿cuándo empiezas en tu vida profesional? Bueno, pues más o menos tenía yo 15 años, entonces el restaurante Europa lo llevaban unas tías, Paca y Lucy, que nos enseñaron muchísimo y tenemos mucho que agradecerles a ellas. Mi hermano Ignacio estaba ya con ellas, contaba con 12 años de edad. ¿Entró a trabajar a los 12 años Bueno, con a, las tías? a Bueno, trabajar, era crío y hacía muchas trastadas, porque mi ¿Qué padre va? llegaba a casa y se quejaba de él. qué va, pobre, con lo bueno que es Iñaki. Seguro que lo hacía muy bien. Sí, ahora es muy bueno, la verdad. De pequeño era malo. Pero de pequeño era malísimo. Pobre, sería travieso. ¿Y tú exactamente a qué edad entras con las tías y con Iñaki y con todos ya? Bueno, pues ¿En el restaurante? ya estábamos Ignacio y yo,
Sí. Y mis hermanos, conforme iban terminando los estudios primarios, iban llegando, porque claro, había mucho trabajo Sí, sí, y sí, ya sí. pues todo era poco. Pues porque era un negocio que lo Era un llevabais... negocio que lo llevábamos toda la familia. Sí, sí, pero las que eran las dueñas eran las tías. Y además estaba hace muchos años en Pamplona este hotel, ¿no? Sí, creo que se fundó, no sé si... Como hace un siglo. Sí, hace un siglo, 1880 o algo así. 1880, sí, porque yo he leído en algunas crónicas que iba a dormir ahí Sarasate. Sí, hay una anécdota muy curiosa en el cual dice que Sarasate y Gayarre Sí. Ay, Gayarre también. se fíjate. hospedaban en la Fonda Europa, que entonces era una fonda. Sí. Y ellos, como no podían atender a todo el público, porque claro, el teatro se llenaba Sí. de gente, entonces incluso había gente humilde que no podía ir a oírles, atenderles, claro. a oírles, y pedían en la calle a gritos que saliese al balcón. Fíjate. Entonces él salía al balcón y bueno, Tocaba el violín, tocaba el ¿no? violín y cantaba. Bueno, pero qué maravilla. Y Fíjate claro. qué gusto que eso sea de vuestra familia y pensar que tenéis ese recuerdo. Vamos a poner ya las Sí, setas vamos a antes poner de que las se setas. ennegrezca, ¿no? Eso es. Y tú has estado siempre entonces trabajando primero con tus tías y luego ya sola. Sí, luego ya la cocina la llevo yo y mis hermanos son los que llevan el comedor y la administración, el tema de la administración del restaurante. O sea que tú eres la que está en cocina, no, ningún hermano más. Los No, demás, ningún hermano más. fíjate. De vez en cuando me hacen rabiar un poco, me echan una mano, pero nada más. ¿Esto solo se saltea así, sin ni Sí. siquiera con pimienta negra? Le vamos a poner un poquito de sal también. Sí. ¿Eh? Y no pones nada. Bueno, sal y pimienta, eso es a gusto de cada uno. Ah, bueno. Le va muy bien también, pero no ponemos nada, ¿eh? Ah, bueno, pues dejemos que se haga y también esperemos que se cuezan las manitas mientras tanto, ¿eh? Deshuesamos las patitas, que vamos quitando el hueso, con cuidado para que no se rompa. Sí, es que es un poco difícil. Es muy difícil. Porque Hay que hacerlo sí, yo comprendo despacito. que el plato luego tiene una presentación muy buena, pero para el ama de casa es un poquitín pesado hacer, ¿eh? No, parece complicado este plato, pero es muy sencillo. ¿Tú crees? Sí, Alina, es muy fácil de hacer. Pues voy a intentar hacerlo yo sola. Bueno, yo relleno con setas esta que me has dado, porque luego la recubres con la otra mitad, ¿no? Eso, tú rellenas esa con setas y Sí. cubrimos con esta. Bueno, el efecto es maravilloso, porque fíjate cómo las tenemos ahí ya, esas 4 hechas y envueltitas. Que, por cierto, esto de la tela, ¿de qué parte es del cerdo, Pilar? La tela es la parte que cubre al bazo. O sea, es vamos muy a ver. fina. Es bueno, tan fina, si es que parece un tul. Muy fina, tiene ¿Eh? que ser muy fina, ¿eh? Porque si es más gorda resulta muy ordinario a la hora de comer. Sí, empalagoso, porque Empalagoso, tiene mucha grasa. suelta mucha grasa. Entonces sí, tiene sí, que sí. ser bien fina. Bueno, pues vamos a ver. Yo ya te paso esto con el relleno, lo recubres y a ver cómo te las apañas. Bueno, pues ahora A lo mejor envolvemos esta con es la un tela. poquitín... ¿Te sobra este? Sí, te sobra esto, Sí, me lo me sobra un dices. poquito aquí. Eso es, así. Y ahora envolvemos. A mí lo que me parece muy difícil en tu familia, que ha sido realmente heroico la actitud de todos los niños, es que empezarais a trabajar tan pequeños y os echarais en los hombros esa responsabilidad tan grande desde tan chicos, ¿eh? Pues sí, fíjate, a veces ni dormíamos. Cuando teníamos al día siguiente un banquete, una mesa muy grande, Claro. como no teníamos la experiencia que puedes tener ahora, Claro. pues se nos hacía muy cuesta arriba. Sí, Bueno, pobres. teníamos allí 2 tías que Sí, estuvieron con nosotros varios años y nos enseñaban, nos enseñaron la cocina tradicional, una buena base en cocina. Y bueno, ellas nos ayudaron muchísimo. Pero todo el tejemaneje de mesas, de presentarlas, de atender a bodas, a comuniones, a banquetes, ¿no? Difícil. Sí, era una responsabilidad muy grande. Claro. Ahora ya estamos acostumbrados, Ya pero entonces era muy sí. muy difícil y era mucho trabajo para los años que teníamos, que Claro. éramos muy jóvenes. Estoy pensando que un amigo mío hacía con esta tela un plato muy bonito también, que a lo mejor un día lo puedes hacer. Si recupero la receta, te la envío. Se llamaban crepinetas. Sí, unas crepinetas. Sí. Ah, ¿lo Yo conoces? también las hago, sí, unas crepinetas. Lo hacía con la carne de cerdo picada, hígado del propio Hígado, cerdo. también puedes hacer con riñones de cordero y qué lengüita de bueno. cordero. Es muy rico, Y con bastantes especias. con bastantes especias. Sí, 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 sí. Sal, pimienta, orégano. No te quiero explicar cómo... Bueno, con esto se hacen maravillas, lo que pasa es que nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Bueno, vamos a ver. Esto ya lo tenemos. Sí. Lo sujetamos aquí. Que lo que tú quieres es que estén muy apretaditas unas Sí. contra otras, ¿no? Sí, ahora lo vamos a meter al horno Muy bien, pues para venga. que se doren. Vamos al horno porque eso es el final, es dorarse nada más y Eso echar la es. salsa, ¿no?
Dime, Pilar, ¿qué temperatura? Vamos a poner a horno fuerte, pero poquito tiempo. Poquito tiempo. A ver, ¿qué es lo que pones en la salsa, Pilar? Bueno, pues aquí tenemos ya el aceite, la cebolla y el ajo, todo picadito, ya está dorado. Y ahora vamos a poner el vino blanco. Entonces, si quieres pongo esto aquí con las setas, que no importa. Primero el vino blanco. El vino blanco. Bien. Un poquito de tomate, que aparte de darle un color muy bonito, A ver, ¿qué le da muy cantidad? buen sabor. 2 cucharaditas. 2 cucharaditas. Y ahora ponemos el caldo de donde se han cocido las patas. Te lo tengo aquí preparado. No sé si esta cantidad es suficiente. ¿Quieres que reduzca mucho? Vamos echando un poquito y te... Y me vas diciendo. Eso, te digo. ¿Sal y pimienta? Sal no, porque hemos cocido las patitas ya con sal. Toda la razón tienes. Luego, con este caldo, luego ya también rectificaremos en todo Le caso, vamos ¿no? a poner un poquito de pimienta. Muy bien. Y lo que de- reduzca. Eso es. Lo dejamos Bueno. que reduzca 10 minutos o así. Pues quizá te voy a poner Vamos a ponerle un poquitín menos más fuego. fuerte. O menos, O- al revés. Eso es. El vino, que no hemos hablado también del vino en Navarra, antes se trataba menos, es decir, había mucha cantidad de vino, ¿verdad? Pero menos elaborado. Sí, ahora en Navarra yo creo que tiene muy buena fama en el vino. Se está cuidando más la forma de elaborarlo. Y hace años creo que había tanta cantidad Sí. que incluso en Mendigorría Sí. y Los Arcos, las torres de las iglesias las hacían con yeso y vino. Qué barbaridad, pues eso es sí, en el siglo pasado mezclaban el yeso con el vino. El yeso con el vino, o sea que se ve que había Qué muchísima disparate, cantidad. claro. A mí, bueno, el otro día me comentaba un amigo que estábamos hablando justo que íbamos a hacer el programa contigo y hablando de Navarra y de todas las excelencias de la huerta y de los vinos y todo. Y me dijo que habían leído en las memorias de Zumalacárregui que también el exceso de vino era tal el siglo pasado que tiraban el vino del año anterior para poder volver a poner el vino nuevo. Fíjate qué horror, qué pena y qué lástima, porque Qué no pena, había sí. suficientes vasijas. Vasijas para contenerlo. volver a cogerlo otra vez. Sí. Pero lo que me hace gracia es lo de la iglesia, ¿eh? Pues sí, en Mendigorría y Los Arcos. ¿No has estado nunca No, por allí? no he estado nunca. No me extraña entonces que haya muchos graciosos que llamen santuario a una taberna. Bueno, dejamos que reduzca esto, ¿verdad? Sí. Como ya ha reducido lo suficiente la salsa, Sí, pasamos todo por este pasapuré. muy bien. Puedes dejar aquí en la sartén si quieres el pasapuré. Y ahora Lo ponemos- mantenemos bien caliente para echar luego sobre las manitas, cuando Muy ya bien. estén doradas. Cuando estén doradas echamos la salsa para servirlo a la mesa muy Para caliente. servirlo a la mesa muy caliente. Muy bien. Pilar, el tiempo como siempre vuela y no me ha dado tiempo de hablar contigo de muchas cosas que quisiera, de lo preciosa que es Navarra, por ejemplo, de sus paseos, del Valle del Roncal, de la selva de Irati, que estuve una vez andando por ella, de Roncesvalles, yo qué sé, de montones de cosas. Pero estoy segura que, sin embargo, todos los que siguen con las manos en la masa, mañana van a repetir estos platos, fíjate lo que te digo. Eso espero. ¿Verdad? Porque son tan apetecibles y tan regionales. Volviendo a la hostelería, vamos a ver. Toda la familia se dedica, pero absolutamente toda, los 8 hermanos. ¿No hay Sí. ninguno que haga otra cosa? Los 8 hermanos. El mayor tiene también otro restaurante y, bueno, y en Pamplona tenemos 2. ¡Qué que nos barbaridad! repartimos los restantes hermanos. Entonces, vosotros no concebís este negocio como no sea un negocio en familia. Yo pienso que es un negocio que necesita mucha dedicación, Claro. muchas horas de trabajo y mucho cariño, por Sí. supuesto. Pues vamos a brindar. ¿Por qué brindamos, Elena? Ahí es verdad. ¿Me vas a permitir que sea un poco egoísta? Verás, yo quiero brindar por este deseo, que es el deseo de volver pronto a Navarra.
Muy bien. Pilar. Gracias. Hasta cuando quieras. Papas con